La donación de leche materna está prohibida en muchas culturas. Por ejemplo, en el judaísmo o en el islam está prohibido que tu hijo consuma leche materna de otra señora que no sea tu madre. ¿Sabías que hay un mercado negro de leche materna? Por más raro que suene, hay personas que venden su leche materna de manera ilícita y muchas veces hasta la rebajan para que salga más cantidad de leche. ¿Por qué? Porque es tanto el contenido nutrimental que tiene la leche materna que hay personas que no tienen la capacidad de producir leche materna, pero buscan el contenido de esos nutrientes. Entonces lo compran ni siquiera para consumo de sus bebés. Muchas veces compran la leche materna para consumo propio. De hecho, hay un problema muy grande con la leche materna en África porque personas con mucha capacidad adquisitiva mandan explotar a las madres africanas y las madres africanas dejan de dar su propia leche materna para venderla. Entonces de por sí un niño africano ya está desnutrido y todavía el único nutriente natural que puede obtener, que es de su madre, se lo quitan porque su madre lo necesita para poder comprar comida. Es una paradoja, ¿no? La madre vende la comida del hijo para poder alimentarse ella, ¿no? Es un poco triste. La OMS recomienda que la leche materna solamente se dé por un periodo de 6 meses. Después de esos 6 meses se cancela. Y en internet me encontré con muchos videos de que hay niños de hasta 3 años siendo amamantados por las madres, lo cual se me hizo muy perturbador. Recuerden, la OMS dice solamente hasta los 6 meses. Y también la OMS recomienda no biberones ni chupones. Y bueno, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de dar like a este video, de suscribirte a mi canal. De hecho, tómate un par de segundos para suscribirte al canal. Para mí esto me ayuda mucho para motivarme a seguir haciendo más contenido de valor. También dale click a la campanita y nos vemos en el siguiente video.